La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. En esta, cuando los bárbaros y los pueblos bárbaros, tanto germanos como godos, entran al Imperio Romano, lo hacen de forma pacífica. Por eso no se puede hablar de una invasión, sino de una migración, como dicen los nuevos autores de la historia, donde los germanos entran pacíficamente dentro del territorio romano. Nosotros acá, en este mapa, vemos que el territorio romano está coloreado en color naranja y está dividido en tres unidades estructurales. ¿Por qué? Porque el imperio se fragmenta, porque los germanos y otros pueblos no germanos como los godos, pueblos bárbaros, esto quiere decir sin la cultura romana, sin el conocimiento de cultura romana, entran a la parte europea, lo que nosotros vemos remarcado con rojo, entran a la parte europea del imperio romano y forman reinos independientes y estos reinos se van a convertir al cristianismo, por lo tanto también van a formar una unidad religiosa cristiana estos pueblos. A la vez continúa el imperio romano de Oriente, en donde ustedes lo ven recortado en color azul, cuya capital, que era Constantinopla, pero que estaba emplazada, fue dentro del imperio bizantino, de la antigua ciudad de Bizancio, por eso también se llama imperio bizantino. Continuaba con la cultura romana, fue el continuador de la cultura romana, pero también hubo una fragmentación religiosa porque en el siglo XI se separan de la iglesia cristiana para formar la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa, otra unidad religiosa dentro del nuevo mundo que se estaba formando, ¿no? Y en el siglo VIII comienza el imperio, perdón, en el siglo VII, disculpen, esto es un video, pero no sé cómo editarlo después los errores. Así que me tendrán que disculpar porque es nuevo para mí. En el siglo VII, ¿sí? En el año 622 exactamente, comienza la cultura musulmánica, la religión musulmana, y estos pueblos musulmanes, ¿sí? Los pueblos que empiezan la península arábiga, van a comenzar a expandirse por todo lo que es la península arábiga, también se van a expandir por partes del Imperio Romano de Oriente y todo el norte de África, para formar otra unidad religiosa que es la unidad religiosa musulmana. Entonces, el Mediterráneo se fragmenta, termina ese comercio que había en el Mediterráneo, que lo manejaban los romanos, porque eran tres pueblos que iban a ser enemigos entre sí. Así que lo que vamos a ver en la Edad Media es el Imperio Bizantino, los reinos bárbaros o germanos, después vamos a ver la diferencia, y el Islam. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, ustedes acá lo ven en el mapa, conformaba todo lo que acá se ve en color marrón, ¿sí? Lo que hoy es la actual Turquía, todo lo que es Asia Menor, y también la parte europea de los Balcanes, ¿no? Donde hoy vemos a Grecia, Macedonia, ¿sí? Hungría, Rumania, estas partes también sur de Rusia. Tenemos este imperio bizantino y el imperio bizantino subsiste a la caída del imperio romano de Occidente porque ya estaba dividido. Ustedes saben que el imperio romano estaba dividido en Occidente con la capital en Roma y en Oriente con la capital en Constantinopla. Este imperio bizantino estaba fundado sobre la vieja ciudad de Bizancio, por eso se llama así, pero en realidad la capital era Constantinopla. Cuando cae el imperio romano, sí, había emperadores, pero el que se destacó sobre todas las cosas fue Justiniano. Justiniano, que acá lo vemos con su esposa Sofía en unos mosaicos muy característicos de la cultura bizantina, ¿sí? Vemos un retrato de ellos, pero también porque lo puse, no para que vean la cara de ellos, sino para que sepan que los mosaicos es característicos del arte bizantino, es una característica del arte bizantino. Bueno, Justiniano gobernó durante varios años, pero su idea fue recuperar el imperio romano de Occidente. Entonces llevó a cabo
guerras y expediciones para conquistar todo ese mundo romano que se había perdido en manos de los bárbaros. Tuvo muchos éxitos. Lo que nosotros vemos en color marrón clarito, ¿sí? Son los lugares que él trató de reconquistar, le fue bien, pero después los perdió. Le duró muy poco tiempo esas posesiones. Por lo que en un momento de su gobierno fue glorioso. ¿Por qué? Porque había recuperado parte de ese imperio romano de Occidente, pero luego lo perdió y también comenzó la decadencia, no solo de Justiniano porque muere, sino la decadencia del imperio. Sí, otra de las cosas que hizo Justiniano, que fue muy pero muy importante, fue recopilar todas las leyes romanas en un código. Todas las leyes que se habían dado en Occidente y que también se utilizaban en Oriente, las recupera en un código, por eso se llamó el Código Justiniano. Acá vemos una figura nosotros, y es muy importante porque fueron leyes escritas que estaban recopiladas en un código y bueno, es parte del código, digamos, esto es un legado que nos dejaron la cultura occidental porque muchas de las leyes que se utilizan en la actualidad están basadas en este código romano, ¿sí? En este código occidental. Cuando muere Justiniano en el año 565, el imperio no tuvo más emperadores que fueran de la grandeza de Justiniano y entra en decadencia. ¿Por qué? Por las invasiones islámicas y las invasiones persas. A la derecha del Imperio Romano, nosotros vemos en color arena, bueno, pero a la derecha estaban los persas y al sur estaban los musulmanes. Los musulmanes van a tomar inclusive el Imperio persa y después van a tomar el Imperio bizantino, pero esto van a pasar siglos todavía. Porque las invasiones comenzaron en el siglo VII, siguieron en el siglo VIII, pero el Imperio Romano cae realmente en el siglo XVI, en el siglo XV, ¿sí? Y cae en el siglo XV, en 1453, pero ¿qué pasaba? Quedaba un reducto nada más, solamente quedaba Constantinopla, pero cada vez los persas y los musulmanes iban tomando regiones de este imperio a lo largo de estos siglos, ¿no? En el siglo IX se da el cisma religioso, es cuando el imperio, el emperador se separa de la autoridad del Papa, de la autoridad de la Iglesia cristiana, para formar su propia religión, la religión ortodoxa. En realidad el cisma comienza por dos grupos que eran los iconoclastas, que querían la prohibición de las imágenes religiosas. Por eso ustedes ven que en esta religión no hay imágenes religiosas como estatuas, como se ven, por ejemplo, en la iglesia cristiana, sino solamente íconos, ¿sí? Imágenes que están dibujadas, íconos. Bueno, la cuestión es que se separa definitivamente del papado y comienza una unidad religiosa nueva, ¿sí? Que es la Iglesia Ortodoxa. Muchos la van a llamar la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, ¿sí? Porque van a tener distintas manifestaciones según los lugares, pero corresponden todo a una misma autoridad papal que se llama Pope, ¿sí? La autoridad religiosa de la Iglesia Ortodoxa. Pero también va a tener diferentes manifestaciones, ¿sí? Según el lugar y según la región. En el 1453, entonces dijimos que cae el poder en manos de los turcos. Históricamente nosotros no estudiamos todo el desarrollo del Imperio bizantino. Solamente tomamos a Justiniano como un emperador que se destacó en este mundo que fue de decadencia, porque no fue el Imperio Romano como nosotros lo estudiamos durante toda la Edad Antigua, sino que fue ese imperio de Oriente fue cada vez más en decadencia, cada vez más tenían menos territorios, hasta que los turcos ocupan Constantinopla, ¿sí? El Islam, el Islam, ustedes acá ven ese color marrón oscuro en el mapa, que está la península arábiga. La tenemos ahí también en el mapa de arriba. Y vemos una ciudad que se llama la Meca. Espero que la puedan ver. Está acá la Meca. Acá surge la figura de Mahoma. Mahoma era un comerciante
un caravanero, comerciante, que escucha el llamado cuenta la historia del Corán, cuenta la historia religiosa, ¿no? Que recibe el anuncio del arcángel Gabriel, que tiene que fundar una nueva religión con un único Dios. Este único Dios era Alá. Bueno, por supuesto que esto lo dice el Corán, y esto es los que creen, por supuesto, los que creen, es la historia del arcángel Gabriel. Dentro de la historia, perdón, y lo comprobable de la historia, es Mahoma comienza a predicar una nueva religión, que es el monoteísmo. El monoteísmo en tribus donde realmente eran religiones paganas, tenían religiones paganas, pero no había una religión unificada. En Arabia, estos árabes adoraban una piedra que se llamaba la Kaaba. Acá, en estos dibujitos, la vemos, está en la fila superior, ¿sí? Y es como un cuadrado, como un cubo. Eso era la Kaaba. Ustedes también lo pueden buscar también por internet. Lo pueden encontrar en muchas fotografías. Adoraban ese lugar, iban de peregrinación a ese lugar, eso estaba en la Meca. Y Mahoma no lo que inventa, lo que predica es el monoteísmo. El monoteísmo entre estos pueblos que eran paganos. La única religión monoteísta que existía en este momento era el cristianismo. Pero Mahoma dice que el verdadero monoteísmo era el Islam, porque ellos no creen en la Trinidad, ¿sí? Dios, Padre, Espíritu Santo, como el cristianismo, sino que ellos creían en un solo Dios, y que Mahoma no era el Hijo de Dios como Jesús, ¿no? Sino que era el profeta. Bueno, nosotros no vamos a ver los conceptos religiosos musulmanes, esto ustedes lo pueden ver por ustedes, pero bueno, ellos creen en un solo Dios, ¿sí? Y todas sus enseñanzas van a estar en un libro que se llama el Corán, que es como la Biblia para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos, ¿sí? Bueno, ahí están todos los preceptos del Islam, pero también ustedes, si quieren indagar sobre la cultura y sobre la religión musulmana, por supuesto, lo pueden hacer inclusive por material que hay en internet, ¿sí? En la línea. Bien, la cuestión es que Mahoma funda un gobierno donde él es el líder, es un líder religioso y es un líder político. Pero cuando muere Mahoma, bueno, perdón, ustedes acá ven, en el 622 se produce la égida. ¿Por qué? Porque como él predicaba el monoteísmo, comienzan a perseguirlo, comienzan a recibir estas persecuciones porque le prohíben propagar esta religión. Entonces él huye, en el año 622, huye a Medina. Ustedes ven en el mapa, está al norte de la Meca. Huye a Medina, donde se establece y funda era como un reino, ¿no? Era como un reino religioso, en realidad lo que era un reino religioso, se instala ahí en Medina y al poco tiempo muere. Esta égida es una traducción de huida, y en el 622 comienza la era islámica. Para los islámicos, el mundo comenzó en el 622, como para los cristianos, el año 1 comienza con el nacimiento de Jesús. A ver si hago estas comparaciones porque me parece que es más fácil para entender. En el 632 muere Mahoma, y los sucesores de Mahoma, primero fue su yerno y después fueron el hijo del yerno, así, fundan el califato. El califato es una unidad política. Es una unidad política. Si no tiene traducción, pero si ustedes quieren entender una explicación, sería como una ciudad-estado, ¿sí? Como un pequeño reino donde la autoridad máxima era el califa. Y después el califato se extendió, y cada califato va a estar dividido en emiratos, ¿sí? O sea, donde la autoridad iba a ser el emir. Ahora bien, este califato primero comienza en Medina, pero es acá cuando los sucesores de Mahoma vieron la necesidad de expandirse. Desde el punto de vista religioso, ellos dijeron que había que expandirse porque había que llevar a cabo la Guerra Santa.
Esto significaba expandir la religión, evangelizar, expandir la religión, hacer conocer el Corán, hacer conocer la religión musulmana a todo el mundo. Entonces, esta guerra santa tenía un principio religioso, pero la realidad es que toda la región de Medina, toda la región de Arabia Saudita, es una región seca. Entonces, al ser una región tan seca, necesitaban ellos, para sobrevivir, lugares donde hubiese tierras fértiles para poder cultivar. Entonces, empezaron la conquista de otras regiones, con la excusa de la Guerra Santa. Pero esto es el lado histórico. El lado religioso, bueno, la excusa era la propagación de la religión, ¿sí? Entonces comienza la expansión. ¿Por dónde se expanden los sucesores de Mahoma? Por Arabia Saudita. Hasta que toman el califato, toma poder una familia, la familia de los omeyas, ¿sí? La familia de los omeyas, ¿sí? Toman la dirección y toman el califato, ¿sí? Era como una nueva dinastía. Estos omeyas continuaron toda la expansión y se expandieron por todo el norte de África y lograron llegar a España. Son los omeyas los que invaden España. Después nosotros vamos a ver mucho esta invasión árabe que comenzó en el 711 en España. Y los omeyas se van a expandir por todo el norte de África. Ustedes acá van a ver en el mapa, ¿sí? Al final toman el imperio persa, conquistan el imperio persa, ustedes también lo ven en el mapa, ¿no? Donde dice Persia, conquistan el imperio persa y, bueno, ya les dije que habían conquistado España. Bien, luego de los omeyas toma el poder otra familia, los abasidas, en el año 750, en el siglo VIII. Toman el poder los abasidas y instalan la capital en Bagdad, ¿sí? Bueno, y se van expandiendo hasta formar el imperio turco, el imperio otomano, que en otra filmina lo voy a explicar, ¿sí? Los pueblos bárbaros. Ahora sí, le vamos a dar no mayor importancia, pero sí, como nuestra historia, lo que estudiamos, la cátedra estudia sobre todo la historia europea, que va a incidir tanto en América como en Argentina, entonces le vamos a dar otro tiempo a la parte europea. Los pueblos bárbaros eran bárbaros porque no conocían la cultura romana. Dentro de los pueblos bárbaros estaban los godos y estaban los germanos. Los germanos, ustedes lo ven en el mapa, ¿sí? Formaban parte de la Germanía. Este nombre se lo había puesto Julio César y les había dicho que había unos pueblos bárbaros en la Germanía, en un lugar que llamó la Germanía, y que que ocupaban las zonas que estaban entre el río Rin, el Vístula, el Danubio y el mar Báltico al norte. Estos pueblos germanos eran guerreros, eran pueblos guerreros y los llamaban bárbaros porque no conocían la cultura romana y no vivían culturalmente como los romanos, que eran más civilizados. Estos eran más feroces, en algunos tenían una organización tribal y otros eran monarquías, eran reinos, ¿sí? Pero no eran al estilo del Imperio Romano, al estilo del emperador romano, sino que eran más sencillos, más rudos, más toscos en su vida, ¿no? La población estaba compuesta por los soldados y por los campesinos, y todos eran pueblos paganos, ¿sí? Pero bueno, vivían en condiciones más toscas y más rudas según la vista de la cultura romana, ¿no? No tenían leyes como los romanos, ¿sí? Y en el 476 toman Roma, pero ellos ya a partir del principio del siglo, a partir del 400, comienzan a entrar al Imperio Romano, ¿sí? Comienzan a entrar, se instalan en las regiones del Imperio Romano, pero en el 476 la ola migratoria fue mucho mayor porque a este lugar, a donde estaban los germanos en la Germanía, comienzan las invasiones de los pueblos hunos,
¿sí? Los pueblos hunos que estaban en este momento histórico gobernados por Atila, dicen las leyendas que Atila era el, el hombre más cruel, más feroz, más salvaje, y donde él pisaba, dice que nunca más volvía a crecer el pasto, decían las leyendas, de lo feroz que era Atila y su ejército de los hunos, y que venían de los pueblos mongoles, eran asiáticos. Bueno, invaden la Germanía, entonces estos germanos tuvieron que irrumpir dentro del Imperio Romano en forma más abrupta, pero no en forma de invasión. Y el 476, o sea, pasaron muchísimos años, es cuando toman Roma, ya toman la capital, el pueblo de los érulos, el pueblo de los érules. Bueno, después el pueblo de los godos ya habían entrado al Imperio Romano porque habían hecho tratados con el emperador. Entonces, el pueblo godo se divide en ostrogodos, que quedan más hacia la región del oriente, y los visigodos, que se van a España para sacar a estos pueblos bárbaros, alanos, vándalos, y estos visigodos se van a instalar en España. Los pueblos germanos, los que venían de la Germanía, iban a ser, después los vamos a ver uno por uno, francos, burgundios, alanos, vándalos, sajones, anglos, jutos, suevos, lombardos y érulos, como están escritos acá en esta filmina. Los pueblos bárbaros no germanos, ya les había hablado, los hunos con Atila, que inclusive Atila había invadido Roma, que no llegó a invadir totalmente, porque el Papa lo para Atila, pero en realidad dice que le dio una gran cantidad de dinero para que Atila no invada Roma, ¿sí? Pero bueno, Atila fue derrotado al final por los vándalos y los burgundios. Bueno, hay toda una historia, una leyenda que dice que fue una de sus esposas la que lo mata a él, lo envenena, pero bueno, la cuestión es que cuando Atila muere, el pueblo de los hunos desaparece. Bueno, acá tenemos en el mapa, ¿sí?, de dónde provenían y dónde estaban los pueblos hunos con H. Los visigodos, se les había dicho que habían hecho un tratado con el emperador en el año 405 y se instalan en España, formando el reino visigodo. Y ellos, los más importantes, fueron los reyes más importantes, Alarico, Leovigildo y Recadero. Entre ellos, Recadero fue importante porque fue el primer rey que se convirtió al catolicismo. Fue el rey que se convirtió al catolicismo y formó un reino cristiano en lo que ellos llamaban Hispania. Hispania era el nombre que le habían puesto los romanos, ¿sí? Ellos le habían puesto la región de los visigodos, pero le seguían llamando Hispania, ¿no? Lo que es España y Portugal, ¿no? Y los ostrogodos lo ven acá en el mapa en color rosa, ¿no? Fueron a la región de los Balcanes y también fueron los que destituyeron a los érulos y se quedaron en Italia, se expandieron y se quedaron por toda Italia, los ostrogodos. El rey más importante fue Teodorico porque fue el rey no solo que destituyó a los érulos, sino que al muy poco tiempo también se convierte al cristianismo. En cada conversión hay una historia de fe detrás de cada conversión, ¿eh? No es que un día dijeron me reconvierto y ya está, pero hay una historia de fe que ellos dijeron, sintieron a Dios, se hicieron cristianos, pero acuérdense también que la iglesia cristiana había hecho una gran obra de evangelización, ¿sí? Entre todos los pueblos, inclusive estos pueblos nuevos, comenzaron a evangelizarlos, ¿sí? Entonces, el pueblo poco a poco se iba convirtiendo al cristianismo. Los pueblos germanos, acá los tenemos los visigodos, que ya los vimos, y al norte de Portugal y España estaba el reino de los suevos, ¿sí? Norte de Portugal y también el norte de España. Pero después, al siglo siguiente, fueron conquistados por los visigodos y los visigodos se quedaron prácticamente con todo lo que es España y Portugal. Lo que pasa es que los visigodos en el siglo VIII sufrieron la invasión árabe, ¿sí?, que tomaron toda España. Los árabes se quedaron con toda España y Portugal también. Bueno,
el reino de los francos. El reino de los francos, que habían ocupado lo que los romanos llamaban la Galia, nombre que le puso Julio César porque fue el que los conquistó, el pueblo de la Galia. El reino de los francos tenían, la Galia formaba Francia, el norte de Francia, el norte de Alemania, de lo que hoy es Alemania y de lo que hoy es, y parte también de lo que hoy es Austria, ¿sí? Bueno, y también parte de lo que hoy es Polonia. Ustedes lo ven todo, acá está el marrón, lo ven bien, el reino de los francos. El rey que funda el reino fue Clodoveo, y también fue el rey que conquistó a otro pueblo, que eran los burgundios, que se habían establecido en la Borgoña francesa, ¿sí? Y también a otros pueblos alanos que estaban en la región, sobre todo en el sur de Francia, y también en el sur de Alemania. Conquistan a los alanos y Clodoveo también se convierte al cristianismo, ¿sí? Bueno, los burgundios ya les hablé. Bueno, por otra parte tenemos que los vándalos, el reino vándalo estaban en el sur de España, pero fueron expulsados por los visigodos, que se fueron al norte de África, el reino vándalo, hasta que desaparece, porque fueron conquistados por Justiniano. ¿Se acuerdan que Justiniano quería reconquistar las regiones romanas? Conquista el pueblo vándalo y después el pueblo vándalo desaparece. Y los alanos, que también estaban en el sur de España, son conquistados por Justiniano y después también van a desaparecer. Bueno, en el reino de los ostrogodos van a aparecer al norte de Italia los lombardos, ¿sí? Los lombardos van a tomar el reino de los ostrogodos, ¿sí? A partir aproximadamente en el siglo VI, ¿sí? Toman al pueblo de los ostrogodos. Y después tenemos los otros pueblos, que son los sajones, que están como ustedes verán, norte de Alemania, Dinamarca, ¿sí? Los sajones con los anglos los sajones van a invadir Inglaterra. En Inglaterra estaban lo que se llamaba Britania. Van a invadir los anglos, los sajones, ¿sí? Y van a convivir con los pueblos que ya estaban, que eran los escotos, los pictos y los britanos, que eran romanos. Van a convivir y después van a formar un reino que se va a llamar la Heptarquía. Después lo vamos a retomar. ¿Qué características tenían estos pueblos? Estos pueblos tuvieron dos formas de ocupación. Llegaron al Imperio Romano en forma pacífica, ocuparon la tierra. En algunos casos expropiaron la tierra de forma violenta, porque la tierra estaban los romanos, ¿sí? Los terratenientes romanos. O sea, cayó el emperador, pero el pueblo seguía existiendo. Entonces, cuando invadieron, algunos lo hicieron en forma violenta, se expropió en forma violenta, y otros expropiaron haciendo tratados, ¿sí? En forma más bien pacífica. Entonces, estos romanos se quedaron con la tierra, pero tenían que pagar tributo, le tenían que pagar tierra y le tenían que rendir obediencia a este nuevo rey, ¿sí? Pero la cultura romana se impuso. Todos los pueblos bárbaros se romanizaron. Tomaron las leyes romanas, que eran leyes escritas, tomaron la religión cristiana, tomaron la lengua, el latín, y después cada región fue formándose su propia lengua que provenía del latín. Se llaman las lenguas romances, el inglés, el castellano, el francés, todas provienen del latín, ¿sí? Y conservaron, por supuesto, la monarquía, que en este caso iba a ser hereditaria, pues ellos no tenían antes hereditarias. El cristianismo integró tanto a los romanos como a los bárbaros, ¿sí? Porque fue lo que unificó a la población romana y a la población bárbara, la unificó el cristianismo, las creencias y la cultura cristiana. Ahora, lo que cambió fue la economía. ¿Por qué? Porque ya no tenían la salida al mar y tampoco podían ir por todas partes porque había otros pueblos y muchos pueblos eran enemigos. Entonces, todos se quedaron en sus lugares, ¿no? Se estancó la población en un solo lugar, ¿sí? Y la economía se ruralizó. O sea, toda la economía era agrícola, también era ganadera, por supuesto, pero era una economía completamente rural, ¿sí? Y solamente, ¿sí?, se comerciaba a través del trueque entre las regiones vecinas,
¿sí? No había un comercio internacional, no existía el Mediterráneo, no había un barco ya en el Mediterráneo. Ya no se navegaba por el Mediterráneo porque era peligroso, porque había barcos que eran musulmanes, otros que podían ser del Imperio Bizantino o persas, y bueno, entonces, y aparte porque estos pueblos bárbaros no eran navegantes, no tenían barcos, no eran navegantes. Entonces, el mar, el mar Mediterráneo ya no fue más la unidad de comercio, sino que ahora cada región, cada reino tenía una economía que se llamaba de subsistencia, ¿no? Con lo que ellos cultivaban, con lo que ellos hacían las artesanías, se vivía de eso, ¿sí? Entonces no existían los artículos de lujo, eso dejó de existir, sino que era una vida más tosca, más rudimentaria, como ustedes tal vez ven en algunas películas bien hechas de la Edad Media, ¿no? Y las ciudades eran muy pocos, eran ciudades que subsistían de las ciudades romanas, sí, eran muy, pero muy pocas, y generalmente eran lugares donde se vendían las artesanías, todo lo que se hacía, ¿no? Por ejemplo, los utensilios de comida, la ropa, todo lo que la gente necesita para vivir, pero que era todo muy rudimentario, sin artículos de lujo. Bien, los reinos que se formaron fueron, bueno, acá lo que vamos a ver es lo que se va a ver en las otras filminas, ¿no? En la península ibérica, la guerra entre árabes y cristianos, entre los francos, el imperio carolingio y la división del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, la heptarquía de Gran Bretaña y Italia. Estos son los reinos que vamos a ver a continuación y hubo 4 grandes acontecimientos, que uno fue la Guerra de los 100 Años, el feudalismo, la expansión económica y la decadencia del feudalismo. La expansión económica y la decadencia del feudalismo lo van a ver con Nicolás en otro PowerPoint. Bien, la península ibérica. La península ibérica, ustedes ven acá el mapa, fue invadida por los omeyas, por los musulmanes omeyas, invadieron toda España. Pero, al mismo tiempo que invadieron, en el norte de España, en un reducto, ¿sí? En Asturias, un hombre, Pelayo, que es un héroe en España, comienza la reconquista, reconquistar la España, reconquistarla contra los árabes, y comienza una guerra santa, una guerra entre musulmanes y cristianos. Por eso se llama guerra, que de santidad no tenía nada, pero se llamó porque fue una guerra religiosa, fue una cruzada, como se dicen las guerras religiosas, entre los musulmanes y los cristianos. Ustedes verán en este reducto de Asturias, Pelayo, ¿sí? En Covadonga, comienza la reconquista del reino, y forma el reino de Asturias, el primer reino, el reino de Asturias. Bueno, poco a poco la lucha va desde el norte hacia el sur. Van tomando cada región. Por eso es muy importante que ustedes vean estos mapas. Primero toman todo lo que ustedes ven en amarillo. Bueno, van tomando todo lo que es amarillo. Después todo el norte. Bueno, ven hasta que al final quedó el último mapa. Ahora, antes de llegar al último mapa, les explico. Ellos iban tomando regiones y se iban formando reinos, ¿sí? Reinos cristianos, y eran unidos uno de otros. Y algunos reinos se iban unificando a través de la política matrimonial, porque se casaba un rey con una princesa y esos territorios, el hijo de ellos los unificaba. ¿Comprenden? Entonces, bueno, las políticas matrimoniales eran entre príncipes. Apenas tenían un hijo, lo casaban, ¿sí? Lo casaban con otra persona, ¿sí? Los matrimonios de la realeza se estipulaban desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Si ustedes ven hoy la serie Carlos V, van a ver cómo se estipulaban estos matrimonios. Y el matrimonio era una cuestión política, no era una cuestión de amor. A veces se enamoraban, otras veces no, pero era una cuestión política. Y era importantísimo porque era lo que iba a llevar a la unificación de un Estado. Entonces, por ejemplo, la princesa, la hija del rey de Asturias, se casaba con el hijo del rey de León y formaban el reino de Asturias y León. ¿Sí?
Bueno, la historia de España es larguísima de todo esto y por supuesto está plagada de políticas matrimoniales y así se fueron unificando estos reinos. Pero se formaron 9 reinos. El reino de Asturias, el reino de León, el reino de Galicia, el reino de Portugal, el reino de Castilla, de Aragón, de Navarra y de Cataluña. Y estaba después Granada, que era un reducto, estaba el reino de Navarra también, y el reino de Granada, y el reino de Granada era un reducto musulmán, no era cristiano, ese era, digamos, el 9º reino, pero que no era cristiano. Pero acá vemos este último mapa. Esto ya es siglo 1400, siglo XV. Ya estaba el reino de Portugal establecido, el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Granada. Granada era el último reducto que era musulmán y Navarra estaban los vascos, ¿sí? Un pueblo de los vascos que tenían que ser conquistados por Aragón, querían ser conquistados por Aragón. Y había acá, estaba el rey de Portugal y estaba la reina de Castilla, que era Isabel la Católica, que se casa con el heredero del reino de Aragón, Fernando el Católico. Ellos se unen en este matrimonio y van a conquistar Navarra, que queda para Aragón, y Granada, que queda para Castilla. Entonces quedan 2 reinos nada más, el de Castilla y el de Aragón, pero estaban casados los reyes, son los reyes católicos, ¿sí? Los reyes a que fue Colón, porque en esta misma época también, a finales del siglo XV, aparece la figura de Colón, que después lo vamos a ver, y le propone a Castilla la conquista de América, ¿sí? Bien. En cuanto a Francia y Alemania, el reino de los francos gobernó a partir del siglo VIII. Primero eran reinos comunes, reinos independientes, se convirtieron al cristianismo, pero en el siglo VIII la dinastía merovingia gobierna, pero entra en decadencia, porque fue la época que se llamaban los reyes holgazanes. Eran reyes que no se ocupaban y que los que realmente gobernaban eran los que se llamaban mayordomos del palacio. La palabra mayordomo no tiene el significado de hoy, ¿sí? Eran grandes propietarios, eran hombres que tenían prácticamente hombres para servir de ejércitos, tenían caballos, tenían grandes propiedades de tierra, eran los más poderosos y eran los que gobernaban. Hasta que al final toma el gobierno, ¿sí? Carlos Martel. Carlos Martel era un mayordomo del palacio, pertenecía a la familia de los carolingios, ¿sí? Toma y se convierte en rey. Fue muy importante Carlos Martel por una batalla que tuvo contra los musulmanes, la batalla de Poitiers, donde defiende el territorio que hoy es un territorio francés, ¿no? Bueno, y no dejó entrar a los musulmanes a Francia, ¿sí? Bueno, a la muerte de Carlos Martel, que era ya un héroe Carlos Martel, comienza el reinado de Pipino el Breve. Pipino el Breve. Ya Pipino el Breve había tomado Italia y había sacado a los lombardos de Italia. Había sacado a los lombardos de Italia y había hecho grandes tratados con el Papa, ¿sí? Para que ellos puedan establecerse en Italia dentro del cristianismo, ¿no? Pero bueno, los carolingios toman prácticamente Italia, ¿no? Hasta que llega Carlos, el hijo de Pipino el Breve. Carlos el Grande le decían Carlos Magno. Carlos Magno significa Carlos el Grande, ¿sí? Y él forma un imperio, el imperio carolingio. El imperio carolingio fue importantísimo, primeramente porque comienza en este mundo europeo la estructura imperial, ¿sí? Una estructura imperial, un emperador con máximos poderes, ¿sí? Y había dividido todo su imperio en condados, en ducados, en marcas, y así nacen estos títulos de nobleza como el marqués, el duque, el conde, ¿sí? Más otros que ya existían en Europa, pero ya hablamos de títulos de nobleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada región, cada duque, cada conde tenía esta cantidad de tierras, ¿sí?
Carlos Magno forma este imperio carolingio que formaba parte de Francia, Borgoña, toda Italia y Alemania, pero también la Germanía. No era solamente Alemania, era Austria, Polonia, Checoslovaquia, hoy lo que es, perdón, República Checa y Eslovaquia. Todo eso formaban parte de lo que era la Germanía y lo que era esta unidad alemana, que más tarde Hitler va a decir que eran los pueblos originarios alemanes, todos los pueblos arios, ¿no? Que quería formar esta gran Alemania, la quería formar Hitler también. Por eso a este imperio carolingio, ellos lo llamaban el Reich. Los alemanes llaman Reich, ¿sí? A estos imperios, a estas unificaciones de pueblos, ¿sí? De pueblos arios, en este caso, el Reich, que significa un imperio, ¿no? No tiene una traducción, pero sí se puede comparar con un imperio. Y el primer Reich fue Carlomagno, ¿sí? Bueno, a la muerte de Carlomagno, el imperio van a quedar en manos de sus tres hijos. Lotario, que se queda con la Lotaringia, lo que ustedes ven acá en color violeta o lila, ¿sí? Después estaba Luis el Calvo, que se va a quedar con, perdón, Luis el Calvo le decían, pero se va a quedar con la Germanía, que es con la parte verde, y después Carlos, yo puse es Carlos el Calvo, no Luis el Calvo. Carlos el Calvo, que se va a quedar con la región de Francia, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en color naranja o marroncito, no sé cómo lo llaman. Bien, pero Lotario muere. Entonces se divide esta región de la Lotaringia, una parte le queda a Carlos el Calvo de Francia y otra parte le queda a Luis el Germánico de Alemania. Entonces quedan determinados dos reinos, el reino de Francia y el reino de la Germanía, en realidad, porque no es lo que hoy es Alemania, es Alemania, Austria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, ¿sí? También el norte de Italia, y más adelante, después de algunos reyes, van a formar el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? O sea, lo que queda del Imperio Carolingio es el Sacro, porque era cristiano, el Sacro Imperio Romano, porque provenía del Imperio Romano, Germánico, porque estaba fundado por pueblos germánicos. Bien, este Sacro Imperio Romano Germánico estaba gobernado por un emperador, pero no era un emperador de forma absoluta, sino que cada región tenía un príncipe, ¿sí? Y esos príncipes en cada región tenían su autonomía. O sea, no era un emperador que unificaba, pero era un emperador absoluto que dominaba todas las regiones, porque si no, estaba gobernado por príncipes y cada príncipe tenía su autonomía y su forma de gobierno. En Gran Bretaña se formaron 7 reinos, ¿sí? Que acá los tenemos. Acá tenemos 7 reinos. Entonces se formó una heptarquía, que eran unificados, eran reinos que se llevaban bien entre sí, y acuérdense que había tanto germanos como pueblos ya romanos, ¿sí? Como los britanios, que eran romanos, provenían del Imperio Romano. Bien, Alfredo, vienen invasiones danesas. Las invasiones danesas son las invasiones de los vikingos, ¿sí? Los que venían también de la Normandía, ¿sí? Y estas invasiones, hasta que al final Alfredo el Grande era el rey de Wessex, ¿sí? Ustedes acá lo ven en color marroncito, el rey de Wessex, él era de proveniencia anglosajona, derrotó a los daneses y se proclamó rey de los anglos sajones y unificó el reino y lo llamó como su propio pueblo, England, ¿sí? O sea, un derivado de su pueblo que era England, que por supuesto nosotros lo llamamos Inglaterra. O sea que Alfredo el Grande, como derrotó al pueblo que invadía, unificó, pero bajo el dominio de los anglos, ¿sí? Y bajo el dominio del reino de Wessex. Pero como los demás pueblos estaban totalmente aniquilados por estas invasiones, no hicieron nada y se conformaron y se conformó así Inglaterra. O sea, nosotros cuando vemos Inglaterra es Inglaterra, sin Escocia y sin Irlanda. Al norte, ¿vieron diciendo North?
Umbria, Northumbria, bueno, arriba está Escocia. Y en una isla, al costado está Irlanda. Bien, Inglaterra. En el siglo XI hay más invasiones danesas, que los daneses gobiernan por 30 años Inglaterra, hasta que comienza a reinar la dinastía sajona, con Eduardo el Confesor, muere sin herederos, y el que conquista Inglaterra, ¿sí? Comienza una guerra, ¿no? Y el que viene desde, ¿se acuerdan que yo le dije Dinamarca, que estaban los anglosajones? ¿Sí? Vienen los Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador, normando, o sea, de la Normandía, ¿sí? Norte de Francia, ¿sí? Norte de Alemania, ¿sí? En el año 1066 conquista Inglaterra, ¿sí? Toma el gobierno y gobierna, bueno, gobierna él hasta que muere y sus descendientes hasta el siglo XII, que otra dinastía toma el gobierno, que es la dinastía Plantagenet. La dinastía Plantagenet, con Enrique II Plantagenet, primero, recibió él también como herencia, había recibido el condado de Normandía. Esto fue en el siglo XII. El condado de Normandía es esto rosa que ustedes ven en el mapa. Ustedes ven acá el mapa que es Francia. Todo lo que ven rosa es Inglaterra, que está por la mitad, y todo lo que ven en rosa en la región francesa era arriba, ¿no? El rosa más fuerte era la región de la Normandía, norte de Francia. Y también se convirtió en el conde de Anjou porque su madre, porque lo había heredado de su madre, ¿sí? Entonces el condado de Anjou está más al sur, ¿sí? También todo de colores rosas. Bueno, claro, la cuestión, después anexó Aquitania, ¿sí? También Aquitania, que está más al sur también, Aquitania. Ustedes lo van a ver en el mapa, ustedes van a tener también su PowerPoint que lo pueden ampliar por si no pueden ver bien el mapa, ¿sí? Entonces, en estas regiones francesas, él tenía tierras. Él tenía tierras, era dueño de tierras en la parte francesa, pero a la vez era el rey de Inglaterra, pero le debía órdenes, porque era como un señor, le debía órdenes al rey de Francia, ¿sí? Entonces, en el año 1259, lo que quería hacer, bueno, Enrique III, ya su hijo, firma el Tratado de París, donde renuncia a las posesiones francesas. Pero claro, esto él lo fue obligado, era muy chico, fue obligado a firmar ese tratado, pero obviamente después el heredero de Enrique III dijo de ninguna manera iba a ser una cosa así. ¿Qué pasó al final? En el siglo XIV ya las guerras seguían, el 1259 hasta el 1300, 1334 seguían que esto es mío, esto es tuyo, me tenés que entregar las posesiones. Entonces siempre hubo una total tensión entre Francia e Inglaterra. La dinastía que gobernaba Francia eran los Capetos y la dinastía que gobernaba Inglaterra eran los Plantagenet. Por eso siempre se llamó a este periodo histórico entre las tensiones o guerras entre Capetos y Plantagenet, ¿sí? Carlos IV Capeto muere sin herederos y entonces Eduardo III Plantagenet, o sea, de Inglaterra, pide la corona de Francia. Pero los franceses no le iban a dar nunca la corona. Imagínense que tuvieron casi un siglo peleándose, un siglo siendo rivales, cuando Eduardo pretende la corona de Francia, por herencia, ¿no? Por derecho sucesorio de su madre, y los franceses lo que hacen es rechazarle esa corona por la ley sálica. La ley sálica implicaba que no se puede asumir el trono ninguna persona nadie por derecho materno. No pueden ser una persona reina por derecho materno o rey por derecho materno. Entonces, ¿qué hace? Eduardo Plantagenet invade Francia. Comenzó una guerra en 1334 y terminó en 1453. Duró 111 años, perdón. Duró más de lo que... La guerra, ¿saben cómo terminó? Sin tratados de paz. Nada, no hubo tratado de paz, nada. Se cansaron. Pero fueron un siglo de guerras. Mitad del siglo XIV, mitad del siglo XV. En esta guerra, lo que sí
nosotros siempre hablamos, se destacó la acción en la mitad de la guerra de Juana de Arco. Juana de Arco, que hoy es la princesa de Orleans, la santa, después fue tomada como santa, porque Juana de Arco, ella decía que recibía mensajes del arcángel Miguel o mensajes celestiales, ¿no? Y de otra santa más. Entonces ella habla con el rey y el rey le da unas tropas y se convierte en un general, en una generala del ejército francés. Fue la única mujer, pero ella se vestía de varón. Ella se vestía de varón y tenía el pelo corto porque en esa época eran muy común las violaciones, entonces ella para no sufrir este escarnio, ¿qué hacía? Se vestía de hombre. Y también porque estaba siempre con soldados. La cuestión es que durante todas las guerras ella sabía qué iba a pasar y sabía por dónde iba a entrar el enemigo. Ella le decía que esto era por mensajes celestiales, el que cree, por supuesto, lo cree, y el que no dice, bueno, era una casualidad, pero la cuestión es que gana y recupera todo el norte de Francia. Y pueden coronar al rey, ¿sí? También pueden coronar al rey, todo eso, y ella tomó todo el norte de Francia hasta que al final la traicionan, cae prisionera de los ingleses y ella es tratada por bruja. Como no la pueden condenar por bruja, porque no había pruebas para condenarla por brujas, entonces ¿saben por qué la condenan? Por travesti. Por vestirse de hombre, dice, por travesti la condenan por ser un pecado mortal. Y la queman viva en una hoguera en Orleans y se convirtió en una mártir, aunque ya había pasado la época de los mártires cristianos, porque ya Constantino había dejado, en el 303 había dejado había permitido el cristianismo, entonces no existieron más mártires. Pero la iglesia la tomó como mártir porque murió por defender sus creencias religiosas. Bueno, y hoy es una santa patrona de Francia, le llaman la princesa de Orleans, pero lo que quiero decir que fue un destacado de esta guerra de los 100 años que terminó en nada, cuando Inglaterra retira las tropas. Y ustedes terminan la guerra de los 100 años y Francia entra en lo que se llamó la peste negra. La peste negra hoy se sabe que fue causa de la peste bubórica por las ratas, una enfermedad, una peste que surge de las ratas. En ese momento, por supuesto, no se sabía porque no existían estas cuestiones médicas que se podían investigar. Y bueno, murió tanta población en una peste, fue una pandemia, ¿no? Porque fue en toda Europa, donde murió muchísima población por esta peste negra. Bien, acá tenemos cómo era el mapa en el siglo X, pero fue del siglo X al siglo XV en realidad, ¿no? Tenemos el reino de Aragón y de Castilla, que acá no se ve, ¿sí? Pero ya les había hablado, lo que hoy es España, pero todavía no era España, era Castilla, era Portugal, Castilla y Aragón. El reino de Inglaterra, el reino de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupaba, ¿no?, toda la región, que hoy es República Checa y Eslovaquia, el reino de Italia, bueno, todo el sur de Francia, una parte del sur de Francia, después quedó para Francia, bueno, y todo lo que es Alemania y Austria, ¿sí? Esto era el Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, Carlomagno le dio al Papa los estados pontificios. Y todo lo que ustedes ven en el marrón, en Italia, los estados papales, fue una concesión que le dio todo lo que, los estados papales, todo lo que es Roma, ¿sí? Todos los estados papales eran tierras del Papa, eran tierras de la Iglesia, no podían pertenecer a ningún reino, ¿sí? Bueno, pertenecían a la Iglesia. Esto se lo concedió Carlomagno, se lo concedió al Papa, ¿sí? Y después tenemos el reino de las dos Sicilias, que eran reinos que estaban primero en manos de Francia, después de España, del Sacro Imperio, o sea, eran reinos que después los va a tomar España y después los va a querer defender Francia, ¿no? Guerras que después vamos a ver más adelante. Bueno, y después teníamos reinos independientes como el de Polonia, bueno, Rusia, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, todos los que ustedes ven acá en el mapa, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones que se dio durante la Edad Media fue el feudalismo, y esto es importantísimo, porque fue una estructura económica muy marcada
dentro de la Edad Media. El feudalismo comenzó en el siglo IX y duró hasta el siglo XV. Y se dio en toda Europa, menos en España, porque en España estaba en guerra, durante toda la Edad Media estuvo en guerra con los musulmanes. Acuérdense que esta guerra termina en el siglo XV, la conquista de España hacia los musulmanes. ¿Sí? En el siglo IX aparece el feudalismo, ¿sí? Después del Imperio Carolingio, se dio en el Sacro Imperio Romano Germánico, se dio en Francia, en parte de Inglaterra, ¿sí? Y en otras regiones que habían reinos independientes. Se da este feudalismo. ¿En qué consistía? Era un sistema político, social, económico, que estaba basado en un contrato entre el señor y el vasallo. Bueno, esto venía ya, esto no sale de la nada, porque el vasallaje y el homenaje era un sistema que ya se utilizaban los reinos germánicos en la Germanía. ¿Qué significaba? Vasallaje es que un hombre ante el rey se hace vasallo. Eso quiere decir, es una especie de servidumbre, es una especie de lealtad, de decir yo te sirvo, te sirvo. ¿Qué significaba esto? Este vasallaje significaba que parte de lo de las tierras que eran del rey, ¿sí? El rey se las daba a estos vasallos para que la trabajen y ellos le daban parte de lo que cosechaban y a la vez les servían de ejército y a la vez el rey los protegía en caso de una invasión, les daba las armas. Eso era el vasallaje. Y la ceremonia que se realizaba para concretar este contrato de vasallaje era el homenaje, se llamaba homenaje, donde con un ósculo, con un beso, se firmaba ese contrato, ¿no? Entre el vasallo y el rey. Era un contrato de lealtad sobre todas las cosas. El sistema dominical provenía de los romanos. El Imperio Romano tenía este sistema de dominio, pues se llama dominical. ¿Por qué? Porque los dominios eran grandes posesiones de tierra donde un señor era el dueño de esas tierras y entonces hacía una especie de contrato, tenía a su servicio campesinos que le trabajaban esas tierras. Pues llamaba el sistema dominical. Todo esto hicieron que cuando en el siglo IX comenzaron las invasiones de los vikingos, fue la segunda oleada de invasiones bárbaras, pero estos sí eran invasiones, y los vikingos incendiaban todas las aldeas, incendiaban las poblaciones, tomaban prisioneras a las mujeres que las violaban y las tomaban prisioneras para su uso personal de los soldados. Fue realmente muy cruel todo este tipo de invasiones y bueno, entonces los reyes decidieron darle a los señores más ricos que tenían guerra le dio el feudo, le dio un contrato como feudo. ¿En qué consistía? Primero hay un contrato entre el rey y un señor feudal. El feudo era una porción de tierra, que era mucha tierra, era como una ciudad, una gran porción de tierra. En esa tierra iba a haber un castillo donde vivía el señor feudal y aldeas donde vivían los campesinos. Y le daba total autonomía al señor feudal para que gobierne esas tierras. No solo que las gobierne, sino también que las administre, con la que el rey empezó a tener una figura decorativa. El rey era una figura decorativa, era una figura emblemática, era el rey, se lo respetaba, pero en realidad cada señor feudal gobernaba su feudo, o señorío, algunos llaman señorío. Acá nosotros vemos dibujos, ¿sí? Donde estaba el castillo y donde estaban, por ejemplo, las aldeas, ¿sí? Bien, después estaba el contrato entre el señor feudal y el vasallo, el campesino. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor feudal era vasallo del rey y a la vez el campesino era vasallo del señor feudal. Entonces, en este contrato, el campesino trabajaba las tierras y le pagaba tributos al señor feudal. Este tributo era de lo que cosechaba, ¿sí? Especies de lo que cosechaba. Y el señor feudal, en caso de invasión, le daba protección, porque iban a hacer armas, todo eso, pero a la vez el campesino se iba a convertir en soldado. Entonces, este contrato de lealtad, esto también cambiaba. Si el señor feudal era un tirano y era un cruel, el vasallo vivía mal, vivía muy pero muy mal,
sentía hambre, y si el señor feudal era un hombre no cruel, no un tirano, ¿sí? Entonces las ciudades y las aldeas vivían mejor y vivían con menos pobreza. Eso dependía del señor feudal. Entonces hay historias donde el señor feudal eran muy, pero muy malos, crueles con la población, ¿sí? Pero dependía del señor feudal, no dependía del rey, ¿sí? Fue un sistema rural de economía agrícola ganadera, en el que muchos tipos de contratos feudales se convertían en servidumbres, sobre todo en Europa Oriental se dio lo que llamó la servidumbre. Esto quiere decir que este vasallo campesino le tenía que servir al rey hasta su muerte, y sus hijos también le tenían que seguir en la misma familia. O sea, una persona era siervo de la gleba. Siervo de la gleba era ser siervo de la tierra. Gleba es tierra. O sea, no se podía ir de esa tierra ni ellos, ni sus hijos, ni sus descendientes, ¿sí? Por eso llamaban el contrato de servidumbre. No, y en este contrato feudal no había comercio, no había nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque todo se reducía a una economía de subsistencia, una economía para vivir. Nadie vendía, ¿sí? Si no, era trueque. Si yo cultivo tomates, te doy tomate y vos me das papa, por ejemplo. Bien, la iglesia de la Edad Media la iglesia fue rectora en la Edad Media, porque la iglesia toma protagonismo, porque una vez caído el Imperio Romano, comenzó a evangelizar y comenzó a convertir al cristianismo a todos los pueblos. ¿Y qué pasó? Y se impuso una costumbre, se impuso una moral, se impuso una ética, ¿sí? Que la impuso la iglesia. Primeramente porque querían terminar, ¿sí? Con todo lo que era esa cultura romana, que era una cultura hasta lujuriosa, lujuriosa, sobre todo las cosas pervertidas en algunos casos. Bueno, eso según las definiciones, ¿no? De lo que se ven y todo eso. No quiero ahondar en esto. Pero sí, la iglesia controlaba a los reyes. ¿Por qué? Porque si la iglesia excomulgaba, o sea, lo sacaba de la religión a un rey, también excomulgaba a todo el pueblo. Entonces el rey se veía como prisionero de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo, si el rey era excomulgado, el pueblo que era totalmente católico, no sé, se iba a poner en contra del rey y expulsaba al rey. Entonces, el que imponía a los reyes, el que imponía las conductas de los reyes y el que imponía grandes políticas era el Papa, era la iglesia. Después la iglesia comenzó a tener grandes territorios de tierras. Bueno, grandes territorios, ¿sí? Bueno, también, así que, bueno, la iglesia era la que dominaba en ese momento y las que impuso costumbres. Costumbres que fueron rígidas porque las costumbres romanas eran bastante relajadas, ¿sí? Entonces, bueno, impuso costumbres bastante rígidas. Aparecieron las órdenes religiosas, que fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque en esas órdenes religiosas, como la de los benedictinos de San Benito y la de los franciscanos de San Francisco de Asís, ellos lo que hacían era enseñar a la población a cultivar, a trabajar la tierra. Entonces le daban comida, le daban trabajo, ¿sí? a toda la población, y bueno, les enseñaban, por supuesto, a través de la cultura religiosa. ¿Sí? Bueno, dentro de esta moral religiosa se prohibieron los baños públicos, bueno, y se determinaron ciertas cuestiones que eran pecados, ¿sí? Pecados de la carne, conductas perversas, todo esto estaba determinado y era lo que no se podía realizar. Esto era lo que no se podía, pero la gente lo realizaba igual, mucha gente. Ustedes van a ver capaz que películas y cosas que no es que era todo rígido, la gente lo hacía igual, pero bueno. Y otros no, otros seguían las normas de la iglesia. Surgió en esta época el culto a la Virgen, se instalaron festividades religiosas. ¿Saben por qué eran importantes las festividades religiosas? Porque se trabajaba de lunes a lunes, y en las festividades religiosas no se trabajaba, y era el momento donde el pueblo se reunía para festejar, para bailar, para cantar. Eran los momentos felices del momento, ¿no? Y la historia de los santos también comenzaron a aparecer la historia de los santos, ¿no? Que se remonta a las hagiografías, historia de los santos que se empezaban a escribir y también a convertirse como leyendas en esta época. En cuanto a la arquitectura, estaba dedicada a Dios. El arte era un arte dedicado a Dios.
Por eso generalmente no había artistas porque firmaban como anónimos, porque decían que todo esto lo hice con la inspiración de Dios. Entonces poner el nombre de uno era como un acto de vanidad. Hubo dos estilos de arte, el arte románico y el arte gótico, que por supuesto, acá puse algunas fotos, pero no voy a expandir en el arte por cuestiones que tampoco sé cómo para expandirlo, ¿no? Arte románico, arte gótico, y es un arte que se dedicaba a las iglesias, a los conventos. Hoy, si uno va a Europa, va a ver castillos, conventos y las grandes iglesias góticas que eran maravillosas, ¿eh? En cuanto a las costumbres, cada feudo tenía sus castillos, pero los castillos carecían de mobiliarios y de artículos de lujo. Por eso, bueno, usaban lo que podían, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, imágenes de castillos, ¿sí? Después, bueno, no existía, miren, los baños eran uno en tina se bañaban, o eran tipo, bueno, acá ven una foto, y el agua se traía del río, pero en una bañadera se bañaban muchas personas. Primero se bañaba el rey, después se bañaba la esposa del rey, los hijos del rey, todo con el mismo agua, porque había que traerlo de lugares lejanos el agua, no siempre estaban cerca del río, los castillos, a veces sí, a veces no, los sirvientes traían todo, y bueno, no era una sociedad limpia, ¿sí? Por eso cuando vemos películas que, como, qué sé yo, películas buenas de la Edad Media, no eran, la gente no estaba limpia porque no tenían, no había baños en las casas, no existía eso. Y lo mismo que todas las cuestiones fisiológicas, ¿no? La orina, defecar, todo esto se hacía en los jardines, se hacía en los jardines, no se hacía, no había en la casa un lugar para eso, ¿sí? Por eso era bastante sucio y por eso también vino una peste que mató a casi todos, ¿no? Pero bueno, en los conventos se escondieron los textos clásicos, no se podía leer ni Aristóteles, la iglesia prohibió estos textos, ¿sí? El conocimiento clásico estaba prohibido, ¿sí? Y bueno, surgió una visión teocéntrica. Todo estaba ligado, el centro del universo era Dios. Y el hombre estaba sometido a esta energía divina, ¿sí? Y por eso todo era, se le temía el castigo de Dios, ¿no? Bueno, una época de costumbres de religión rígida en la parte esta europea. Bueno, en cuanto al Imperio Otomano, la última filmina. ¿Cómo surge el Imperio Otomano? El Imperio Otomano, ustedes ven acá, el primer mapa, el de arriba, está en color rojo, pero ustedes ven que está en la región de Turquía, ¿sí? Por lo que llaman turcos, en la región del Turquestán. Esta región del Turquestán, que abajo está ampliada, ¿sí? Surge un pueblo. Estos pueblos estaban sometidos primero a los seleucidas, que eran persas, los persas seleucidas, una familia de los persas, ¿sí? Y cuando estos persas también son invadidos por mongoles en el siglo XIII, los pueblos sobrevivientes de esta invasión formaron pequeños principados, ¿sí? Uno de estos principados era el principado del Turquestán o de los turcos, ¿sí? Que es esto rojo que ustedes ven en el mapa de arriba y ampliado el mapa de abajo. En el siglo XIII, finalizando el siglo XIII, hay un rey, Osman I, que lleva la grandeza de este principado de Turquía, se expande por todo lo que es la península, por todo lo que es el Asia Menor, todo lo que es Turquía, se expande y ocupa todos los pueblos islámicos y toma, y no es que los toma, se derroca a los abasidas y toman ellos el control del imperio musulmán, que se va a llamar Imperio Otomano. Viene esto de los turcos, de Osman, todo eso también. ¿Sí? Y este Imperio Otomano, que era una mezcla de todos los omeyas, de todos los musulmanes y de estos turcos, bueno, van a tomar en 1453 el Imperio Bizantino y ahí va a terminar esta Edad Media. Pero va a haber otros factores que, bueno, ahora vamos a ver, hubo cambios muy importantes que, bueno, lo va a decir hoy Nicolás. Acá terminamos. Espero que lo hayan comprendido y que haya quedado bien.